Los antibióticos son una herramienta indispensable para curar infecciones provocadas por bacterias y prevenir posibles infecciones en procedimientos quirúrgicos tan comunes como una cesárea o una operación de apendicitis. El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la medicina moderna, que pudo así comenzar a tratar enfermedades infecciosas que antes significaban una muerte segura. Desde entonces, los antibióticos han salvado millones de vidas, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad animal. Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos podría devolvernos a la era preantibiótica, en la que una simple infección resultaba letal y prácticas tan vitales como la quimioterapia o los trasplantes de órganos ya no serían posibles. ¿Qué podría conducirnos hacia un futuro sin antibióticos? El problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo se desarrolla? Los antibióticos no son un recurso infinito ni infalible. Un uso excesivo o inadecuado de esta herramienta puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a futuros tratamientos. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso incorrecto de estos fármacos. Estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia y causan infecciones mucho más difíciles de tratar en personas y animales. Las bacterias resistentes pueden propagarse en diferentes ámbitos y por distintos motivos: a través de los alimentos y el contacto directo con animales, en el ámbito familiar y los centros sanitarios, a través del contacto con pacientes u objetos contaminados, o de viaje en países con alta prevalencia de resistencia. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al PRAN. Buenas tardes. Pues en primer lugar quiero agradecer a los organizadores que hayan contado un año más conmigo y por supuesto agradeceros a todos vosotros por el interés que habéis mostrado en este curso. Y como ha dicho Amparo, pues en los próximos minutos yo voy a hablar de un tema que sigue suscitando muchísima preocupación hoy día y muchísimo interés, que es el tema de las resistencias. Y bueno, lo voy a intentar hacer un poco de forma divulgativa. Intentaré no dar muchos datos de resistencia, sino intentar explicar de una manera muy simple qué es lo que entendemos por concepto de resistencia. Y estos son los puntos que voy a valorar o que voy a comentar esta tarde. En primer lugar, os voy a definir qué es la resistencia, qué tipos de resistencia hay y además cómo repercute, qué repercusión tiene cada uno de los tipos de resistencia. Y en segundo lugar, fijaros, os voy a hablar de un grupo de microorganismos que están incluidos en la palabra escape, luego veremos qué es, que son microorganismos cuya resistencia o cuya multiresistencia tiene un gran impacto clínico. El tercer punto es la importancia de hacer un uso adecuado de los antimicrobianos y el cuarto punto es cómo lo podemos evitar, es decir, qué estrategias podemos implementar, digo a nivel individual, luego veremos, para evitar la resistencia o al menos ayudar a no incrementar este problema importante de salud. Y bueno, pues empiezo por el primer punto, que es la resistencia. Pues simple, ¿no? El concepto es la capacidad que tiene un microorganismo para resistir la acción de un agente antimicrobiano. Y fijaros lo que he hecho, he subrayado la palabra microorganismo y antimicrobiano, porque cuando hablamos de resistencia parece que siempre vamos a lo mismo, resistencia de bacterias y resistencia a los antibióticos. Y bueno, aunque no es el objetivo de este curso, sí quiero recordaros que también es un problema emergente, que es un problema también emergente e importante la resistencia de otros microorganismos, como la de Candida auris, que es una especie de cándida muy resistente a los antifúngicos habituales, la resistencia, por ejemplo, de Plasmodium a la artemisina o bien la de cierto virus a determinados antibióticos. Pero bueno, nos centramos ya en lo que es el curso, que es la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos. Y bueno, esto lo sabéis ya, pero no me importa repetirlo, de que hay dos tipos de resistencia. Hay una resistencia intrínseca, que ya ha hablado Belén también de ella, que es conocida. Entonces,
esa, a la hora de un manejo terapéutico, no nos plantea problemas. Nunca tratamos una pseudomonas aeruginosa con una vancomicina, entre otras cosas por lo que ha dicho Belén, tiene una pared que es imposible que penetre la vanco. No tratamos nunca los micoplasmas con betalactámicos, porque los micoplasmas carecen de pared celular y los betalactámicos actúan en la pared. Es decir, es una resistencia predecible y no nos plantea problema. Con lo cual voy a hablar de la adquirida, una bacteria que es sensible y con el tiempo se hace resistente. Dentro de la adquirida tenemos dos tipos. Tenemos una cromosómica o vertical. Es vertical porque necesita que la bacteria se divida y que esta resistencia vaya pasando de bacterias madres, por decirlo de una forma, a las hijas. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es una mutación en el cromosoma, como existen otras, una mutación al azar y de repente pues, aparece una resistencia a un determinado antibiótico. ¿Y qué características tiene? Pues como veis es una resistencia muy lenta porque necesita que la célula se divida. Es una resistencia a un solo antimicrobiano, aquel que ha cogido la mutación y además solo ocurre en la especie. Si el de arriba es un coli, si este de aquí arriba es un coli, pues todos los demás son, si esto es un coli, pues la resistencia aparece solo en colis. Y fijaros que frente a esta hay otra que se llama ya una resistencia horizontal, porque ya no ocurre en el ADN de la bacteria, ocurre en el ADN extracromosómicos, que son plásmidos, transposones, etcétera, etcétera, y que se llaman genes saltarines, precisamente porque tienen una gran facilidad para saltar de unas bacterias a otras. ¿Qué diferencia hay? Una resistencia muy rápida, porque saltan de unas bacterias a otra. Varios antimicrobianos, porque esos plásmidos pueden llevar resistencia a 1, a 2 o a 3, de tal forma que ahora veremos que la bacteria que coge el plásmido, que capta este plásmido, puede hacerse multiresistente sin haber contactado con ningún antibiótico. Y después varias especies, porque estos genes saltarines te puede pasar de un coli a un proteus, de un proteus a una Klebsiella, etc. Es decir, que es evidente que de los dos tipos de resistencia, la que nos plantea problema es la resistencia plasmídica, porque crea multiresistencias y además porque tiene una gran facilidad para dispersarse. Y este es el problema de la resistencia a nivel global por este tipo de plásmidos. Bueno, como veis en el dibujo de la izquierda, lo tenéis, el color verde es el ADN cromosómico y el rosa es el plásmido. Fijaros que fácilmente pasa un plásmido de una bacteria a otra simplemente por el contacto, por conjugación. Pues si eso es tan fácil, imaginaros lo que pasa, lo que debe de pasar en determinados ecosistemas, como es el colon, donde existen millones y millones y millones de bacterias. Esa es la razón por la que cuando nosotros tenemos que hacer una búsqueda activa de pacientes que estén colonizados por bacterias multiresistentes, desde microbiología os pedimos un hisopo rectal, porque es ahí donde vamos a buscar estas bacterias multiresistentes. Pero ocurre otra cosa, que cuando la bacteria se destruye, ese plásmido puede pasar al medio ambiente. Y eso lo vemos mucho pues, a nivel nosocomial y sobre todo en esas unidades críticos donde se consumen muchos antibióticos. Y entonces hay bacterias que se llama el capitalismo genético, que tiene una gran capacidad para poder capturar esos plásmidos del medio ambiente. Son Acinetobacter, son Klebsiellas, etc. Y se llama capitalismo genético porque lo mismo que los ricos tienen más facilidad o quieren cada vez ser más ricos, pues las bacterias resistentes quieren y tienen esa capacidad para coger o captar más genes de resistencia. Esto es verdad que les cuesta, que tiene un coste biológico, que a veces ya veremos si tenemos luego tiempo, os comento un poco qué es lo que hace la bacteria. Bien, todo esto que os estoy hablando de los plásmidos y tal, pues parece que pueda ser un poco una entelequia, pero veis de que esto nos pasa casi a diario. Y este es uno de los proyectos cero que han comentado las compañeras anteriores, que bueno, este en concreto no, que es el de resistencia cero, pero bueno, ya habéis visto que hemos hablado de bacteriemias, también hay uno de neumonía, etcétera, etcétera. Y este de resistencia cero consiste en hacer un estudio de colonización, en principio, como decías, en los pacientes ingresados en la UCI, pero nosotros ya en el hospital lo hemos ido extendiendo a muchísimos otros servicios. La cuestión es analizar hacer un estudio de colonización para ver si esos pacientes tienen bacterias multiresistentes, porque en estos pacientes ingresados en UCI hay estudios que demuestran que con el tiempo tienen infecciones por estas bacterias multiresistentes. Lo normal es hacer este estudio una vez por semana, pero en nuestro hospital por diferentes circunstancias lo hacemos 2 veces por semana. Y entonces esta paciente que ingresa en diciembre del 2019
se les solicita el hisopado rectal, lo sembramos en nuestros medios y no crece ninguna bacteria, es decir, no está colonizada en principio. El 21 de enero, es decir, pasado 4, 5, 6 días, aparece esta bacteria, que ya nos llama la atención y ya nos preocupa porque al menos vemos que es como resistente a meropenem. Es decir, ahí ya en el antibiograma es resistente al antibiótico más potente y más activo que tenemos, con el que tratamos las infecciones graves. La identificamos efectivamente, es una Klebsiella pneumoniae, entre otras cosas productor de una carbapenemasa, es decir, de una enzima que es capaz de destruir a carbapenem. Sigue con esta Klebsiella unos días más y después ya, el 3 de febrero, ya vemos que aparte de estas colonias de Klebsiella aparecen otras más rosas que cuando las identificamos es un coli que tiene la misma carbapenemasa. Es decir, o bien ha habido una transferencia de la Klebsiella al coli de esta carbapenemasa o bien han sido capaces de captarlo a través del ambiente. Y esto los vemos con relativa frecuencia últimamente. Bien, ¿qué más complicaciones tiene un plásmido? Pues mirar, un plásmido puede no solamente llevar genes de resistencia, sino que un plásmido puede llevar también genes de virulencia. Es decir, que la bacteria que lo capta no solamente se hace más resistente, sino encima más virulenta. Y esto es lo que se llama los clones de alto riesgo. Los clones de alto riesgo que tenéis aquí en la diapositiva, los más frecuentes y los más importantes, dan infecciones mucho más graves y severas y tienen una gran capacidad para permanecer y para dispersarse. Por eso es muy, muy importante tratar de identificarlos cuando los aislamos en el hospital para evitar que produzcan estos brotes hospitalarios. Bien. Dejo ya los plásmidos y una de las cuestiones que me gustaría ya también dejaros claros es que los antibióticos no son directamente responsables de la resistencia de las bacterias. Es decir, las bacterias, tanto sean las patógenas como las bacterias ambientales, tienen unos genes de resistencia, lo que se llama el resistoma, que les sirve para algo tan simple como es para sobrevivir. Las bacterias están en un ambiente, como antes os enseñé el colon, donde hay una competencia entre ellas y entonces pues lo que hacen es tener estos genes como una herramienta para poder adaptarse al medio ambiente. ¿Vale? Existen muchos datos a favor de esto, como que los primeros antibióticos ahora los obtenemos por síntesis en el laboratorio, pero los primeros se obtenían a partir de microorganismos, de hongos, de streptomyces, etc. Y el que producía este antibiótico, él tenía ya un gen de resistencia, obviamente para no ser destruido. ¿Vale? Y luego además pues, se han detectado genes de resistencia a antibióticos años antes de que se hayan investigado o desarrollado esos antibióticos. Con lo cual, todas las bacterias, tanto las ambientales, insisto, como las patógenas, tienen unos genes de resistencia que les sirve para poder ser competitivas con otros. Vale, visto así entonces el asunto, ¿qué es lo que hace realmente un antibiótico, ¿no? Pues el antibiótico selecciona, no induce la resistencia, sino que los selecciona. Entonces, bueno, pues tenéis ahí a la izquierda el dibujo de cómo antes de una selección, pues en un nicho tenemos bacterias sensibles, intermedias, iba a decir, intermedias a dosis altas y resistentes. ¿Qué hace un antibiótico? Muy sencillo, va destruyendo las sensibles y solamente deja las resistentes. Las resistentes se multiplican y son las que ocupan los nichos, entonces tendremos resistente. Por eso a mí ya me gusta decir que tenemos que utilizar los antibióticos con una doble vertiente, con una doble finalidad. Una es curar al enfermo, es decir, tratar las infecciones, y otra es evitar las resistencias, es decir, tenemos que usar bien los antibióticos para que nos sean útiles el mayor tiempo posible, que luego veremos el problema también que tenemos. Y bueno, pues a igual eficacia está claro que tenemos que utilizar el de menor espectro porque destruiría menos bacterias. Al menos no, es lo típico que hablamos de las faringoamidalitis. Si son por estreptococo, pues mucho más fácil una amoxicilina que amoxicilina clavulánico, que tiene un espectro mucho más amplio y eliminaría otro tipo de bacterias a otro nivel. Bien, es tan complicado el mundo de las resistencias que hay hasta categorías dentro de la resistencia. Ya sabéis que hemos pasado de tener bacterias a tener las superbacterias, como dicen, sobre todo así a nivel de prensa. Tenemos unas superbacterias. Y bueno, a la derecha tenéis la categoría de cómo están consensuadas lo que es un microorganismo multiresistente, extremadamente resistente y panresistente.
resistente. Y esto fue necesario porque cuando empezaron los problemas de la resistencia y te querías comparar con otros países o incluso nosotros mismos de unos hospitales a otros o de unas comunidades, era imposible hacerlo porque cada uno tenía un concepto diferente de lo que era resistente, multiresistente y tal. Entonces, en el año, me parece que fue en el 12, pues se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, pues vamos a ver si todos hablamos de lo mismo. La pan resistente, ¿qué es? Una bacteria que es resistente absolutamente a todo lo que nosotros ensayamos en el antibiograma. Las extremadamente resistentes o con resistencias extremas son aquellas que son sensibles prácticamente a 2 antibióticos. Y las multiresistentes, que Belén estará de acuerdo conmigo, es que las vemos casi a diario, porque tienen que ser bacterias que tienen resistencia a 3 o más antibióticos en diferentes categorías. En la izquierda, pues como veis, tenemos un antibiograma de una bacteria que cuadraría como una multiresistente, porque tiene resistencias en 4 categorías. En cefepima, que es un betalactámico, en gentamicina, que es un aminoglucósido, en ciprofloxacino, que es una quinolona, y en cotrimosazol. Como tiene 3 o más resistencias de categoría, pues eso sería una multiresistente. Y la derecha, que tiene sensible un antibiótico y sensible dosis incrementada en otro, pues sería una extremadamente resistente. Lo digo esto porque muchas veces, como dice Belén también, lo ponemos abajo en comentario. Podemos poner cepa extremadamente resistente, cepa tal. Bueno, pues que sepáis que son las 3 categorías que tenemos. Bien, paso al segundo punto. El segundo punto os dije que iba a hablar del escape o el escape. El escape es un acrónimo. Es un acrónimo que lo tenéis aquí. Es que no sé por qué no, el ratón no... Se ve en el mío, pero no se ve ahí. Bueno, da igual. El escape es un acrónimo que incluye 6 bacterias patógenas, cuya resistencia o cuya multiresistencia tiene un gran impacto clínico. ¿Por qué? Porque es complicado el tratamiento. Son tan resistentes que a veces resulta muy complicado el disponer de antibióticos adecuados para poder tratarlos. Son 2 gram positivos, conocidos ya por todos nosotros, el Enterococo faecium resistente a vancomicina y Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y luego hay 4 gram negativos, 2 de ellos adaptados al medio hospitalario, que son Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, y otros 2, sobre todo la Klebsiella, que era el que antiguamente pues, producía infecciones urinarias en la comunidad y que ahora se ha hecho muy resistente, como veremos, y tiene resistencia a las cefalosporinas de tercera generación y a los carbapenems. Cuando hablo de cefalosporinas de tercera generación me estoy refiriendo a cefotaxima o a ceftazidima o a cefotaxima o ceftriaxona, perdonadme, o a ceftazidima. Bien, y luego el último que es el Enterobacter. La última E ha cambiado, ¿eh? Yo cuando empezaba hace años a dar las charlas, esa E era de coli, de Escherichia coli. Yo creo que ya el coli, como tiene menos importancia, y ahora tenemos este problema del Enterobacter. Bien. El CDC europeo, el ECDC, lleva desde hace años haciendo una vigilancia de estos patógenos. Hace una vigilancia para ver cómo evoluciona la resistencia, para ver si surgen nuevos mecanismos de resistencia y para comparar unos países con otros. Ya os adelanto 2 cosas. Ahora os enseñaré los gráficos y tal, pero el ECDC solo vigila las infecciones invasivas, es decir, solo vigila aquellas cepas que hemos aislado de hemocultivos o de líquido cefalorraquídeo. Lo cual, y bueno, y además lo hace en cada país, pues como 4 o 5 hospitales. Entonces yo creo que es muy importante con este documento marco del plan de ver las resistencias que tenemos en nuestro país, que nos va a hacer o nos va a dar una visión muchísimo más global de lo que realmente ocurre en nuestro país. Bien, Enterococo faecium, vamos a ver qué es lo que nos dice que son los datos del ECDC. Resistente a vancomicina, el porcentaje muy bajo, un 1%. Pero si os dais cuenta en el gráfico, va a picos. ¿Por qué? Porque el Enterococo faecium lo que fundamentalmente produce, resistente a vancomicina, son brotes hospitalarios. De tal forma, cuando en un momento han informado de algún brote, pues sube el pico y después baja. Entonces, ¿qué importancia tiene este enterococo? Si realmente no importa la frecuencia, porque es un 1%, el problema que tiene el enterococo es que es resistente a vanco y a pico, que son los antibióticos de primera línea para tratar las infecciones graves por el Enterococo faecium. Esto hace que tengamos que utilizar pues, otros, no sé, daptomicina, linezolid, etcétera, que desde luego no son igual de eficaces.
La S del escape corresponde a Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Fijaros que es curioso que el porcentaje es un 24%, pero desde el año 2000 que se viene revisando esta vigilancia epidemiológica, como veis, está totalmente estabilizado, es decir, no incrementa ni disminuye, con lo cual no tenemos mucho problema a la hora de tratar estas infecciones. La impresión es de que estas cepas de Staph aureus metiarre se están incrementando en la comunidad y que fundamentalmente son las infecciones de piel y tejidos blandos que tiene la comunidad los que están incrementando esta resistencia a meticilina. Bien, esto ya cambia, que esto es lo que os comentaba de la Klebsiella. Fijaros ya el mapa, como ya no está verde, sino está rojo. Y fijaros en los gráficos. Como veis, las Klebsiellas pneumonias, bien resistentes. A la izquierda tenéis la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. Y a la derecha tenéis las cepas productoras de carbapenemasa. ¿Qué problema hay además? Pues que tengo ahí la flecha puesta. Es que es muy raro que vayan estos dos mecanismos de resistencia aislados. Es decir, las cepas productoras de BLE, en el caso de Klebsiella me refiero, suele llevar asociada además una carbapenemasa OSA40. ¿Qué significa? Que una infección grave, invasiva por una Klebsiella pneumoniae, en un casi 30% no vamos a poder utilizar ni carbapenems ni cefalosporinas de tercera generación. Entonces, este viene siendo quizás uno de los microorganismos más problemáticos ahora a nivel de resistencia. La Pseudomonas aeruginosa, invasivas, bueno, un 11%, que no nos plantea mucho problema, y el Acinetobacter sí, más del 50% de las cepas, pues como veis arriba, son resistentes a los carbapenems, que son el tratamiento también de primera línea. Bien es cierto que hay pocas bacteriemias por Acinetobacter baumannii. Bien, nos faltaría la E de Enterobacter, pero es que el ECDC no hace vigilancia del Enterobacter. Si luego queréis, pues también podemos hablar un poco de la resistencia de él. Paso al tercer punto, dice, ¿por qué es necesario el uso prudente o adecuado de los antimicrobianos? Pues mirar, desde mi punto de vista, por tres cosas. Porque las infecciones tienen una alta mortalidad, porque consumimos, ya lo ha dicho Antonio, muchos antibióticos y porque carecemos de ellos. ¿Por qué tienen mayor mortalidad y morbilidad? Pues por lo que os he comentado antes, porque suelen ser resistentes a los antibióticos de primera línea y los que utilizamos no son los más adecuados o menos eficaces y tienen más efectos adversos. Esa es un poco la razón, aparte de que sean un tipo de pacientes también más inmunodeprimidos y tal, pero la cuestión es de que no tenemos antibióticos de primera línea. Estas son cifras que ya los conocemos todos y de mortalidad en Estados Unidos, en Europa y en España. Y luego ya también conocemos todos las previsiones de O'Neill, que nos decía que si seguíamos así, pues habría hasta 10 millones de muertos en el año 2050. Bien, este es un trabajo que me gusta, que se ha publicado este año en el Lancet, que aparte de que hace una estimación de mortalidad atribuible o asociada a las infecciones por estas bacterias multiresistentes, pero la relaciona con el síndrome infeccioso. Entonces, encuentra que son las infecciones de neumonías, las infecciones respiratorias, las bacteriemias y, en tercer lugar, las infecciones intraabdominales, aquellas que tienen mayor mortalidad asociadas a estas infecciones por bacterias multiresistentes. Yo os decía que la segunda causa o el por qué tenemos que hacer un uso adecuado es porque consumimos mucho. En el año 2017 éramos el país europeo que más antibióticos consumíamos. Obviamente teníamos un amplio margen de mejora y, como ha dicho también Antonio, ahora somos los quintos por la cola, pero somos los quintos. Y yo quiero decir que esto ha sido, bueno, mi opinión, claro, que ha sido debido al esfuerzo y la labor de los PROA y del IPRAN. Esas campañas de las bacteriurias asintomáticas, no tratar las infecciones víricas, lo del antígeno de estreptococopiógenes y, bueno, y todas las demás campañas de concienciación, pues ha hecho que esa labor se vea reflejada en estos resultados. Una de las cuestiones que parece que no hemos mejorado mucho es la adecuación del tratamiento. Este es un estudio, el PAUSATE, que es un estudio que está hecho el año pasado. Es un estudio de prevalencia y de adecuación del tratamiento. Se hizo un día en el mes de abril del año pasado y no sé si participaron unos 100 hospitales españoles. Entonces, la adecuación, como veis, es mejorable.
fue adecuada en un 34%, pero fue mejorable en un 45% e inadecuada en un 19%, pero fijaros lo de abajo que está en amarillo. Aún así, el día que se hizo este estudio, el 43% de los pacientes recibían antibióticos y el 28% tenían 2 antibióticos. Bueno, tenían combinaciones de antibióticos. Es decir, tendremos todavía que luchar un poco frente a estos. Y bueno, y el tercer punto de por qué tenemos que hacer un uso apropiado es porque tenemos muy pocos antibióticos. Ya hemos comentado en más de una ocasión que a la industria farmacéutica, desde luego, no le interesa para nada invertir e investigar en antibióticos, porque tiene un recorrido muy corto. Es decir, las personas, a diferencia de un antidiabético, de un antihipertensivo, de lo que sea, lo tomas cuando tienes infección y además las bacterias pues, se hacen resistentes, digamos, enseguida. Prueba de ello es que la FDA en 7 años aprobó solo 9 antibióticos y de ellos los 2 que veis en rojo, ceftolozano y ceftazidima, eran los únicos para gram negativos. Los otros eran activos frente a Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que era realmente el problema en aquel entonces. Bueno, ante esta situación que hace la OMS, pues lo que la OMS hace es que crea una lista, elabora una lista de 12 microorganismos y dice que es fundamental que se investigue y se creen antibióticos para tratar las infecciones de ellos. Fijaros que la prioridad crítica son el ESCAPE y los 2 primeros de la alta pues son en realidad los que os he dicho que están incluidos en el ESCAPE. ¿Qué hace? Pues se les facilita de alguna forma a la industria que puedan hacer esto. Entonces se les apoya económicamente, hay mayor flexibilidad financiera, regulatoria, perdón. ¿Y qué es lo que conseguimos? Que en 2 años, cuando lo normal es de que tarden unos 10-15 años en aparecer un antibiótico nuevo, pues fijaros todos los que se aprueba la FDA, la EMA no tiene aprobado todos estos en 2 años. Entonces, bueno, pues bien, ya tenemos muchos fármacos para tratar las infecciones por bacterias multiresistentes. Pero hay un problema importante y es que ninguno es novedoso. Es decir, no tiene un mecanismo de acción, no tiene una diana diferente, una estructura química. Entonces, os lo he separado por grupos. Los 4 primeros son 4 que ya conocemos, meropenem, imipenem, aztreonam y cefepime, y lo único que han hecho es cambiar o añadir un inhibidor diferente. En lugar del tazobactam, pues han ido haciendo otros. Quizás el único que sea diferente es el cefiderocol. La plazomicina es un aminoglucósido, los otros son tetraciclinas, de la fluoxacina y tal son quinolonas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tarde o temprano tendrán un recorrido muy, muy corto porque las bacterias ya han aprendido cuáles son los 4 mecanismos fundamentales de resistencia a los originales. Bien, esto, el siguiente no es para que lo tengáis a mano, obviamente no os asustéis y fijaros. El único o el que más actividad tiene, en momento sería cefiderocol. De todos los que hay ahí, el cefiderocol y quizás colistina, que no lo tengo porque no es novedoso, sería el único que tiene actividad frente a todos los microorganismos y mecanismos de resistencias que tenemos hoy día. Empezamos por la derecha, desde Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Carbapenemasas, Bless, etcétera, etcétera, etcétera. Los demás, pues en función del antibiótico y su inhibidor, pues unos tienen más actividad frente a uno u otro. Pero, por ejemplo, metal o beta-lactamasas, pues prácticamente no está comercializado, el Aztreonam avibactam está. Entonces, nos siguen limitando mucho estos antibióticos. Bien, y como os decía, pues eso, las bacterias ya han aprendido cuáles son los 4 mecanismos, son 5 de resistencia, con lo cual aquí ya tenéis que si se aprobó en el 17, pues en el 18 ya había publicaciones para ceftazidima avibactam resistentes, para resistencias también a ceftazidima o para resistencias a ceftolozano. Y las esperanzas que tenemos puestas con el cefiderocol, pues deciros que también ha habido resistencias en nacineto, ha habido resistencias en Enterobacter cloacae. Y creo que ha habido un brote por una Klebsiella pneumoniae en Florencia que no se le ha visto publicado recientemente. Bien, entonces vuelvo a insistir de la importancia de utilizar bien los antibióticos y reservar los que tengamos cuando realmente sea necesario. Bien, y ya el cuarto punto, que es ¿qué podemos hacer? Me refiero a qué estrategias deberíamos de implementar cada uno de nosotros en nuestra actividad diaria para poder ayudar un poco
a evitar la resistencia. Y yo siempre digo que lo bueno es establecer la estrategia de las 4 Ds. Es decir, tenemos que elegir el antimicrobiano empírico adecuado, dosificarlo bien, desescalar y luego ajustar la duración. Ya se ha hablado de este primer punto, es decir, el tratamiento empírico debe estar basado en las guías clínicas, fundamentalmente en las locales, que es la guía que tenemos aquí, pero es verdad que ya también ha comentado Amparo que existen otras guías que son perfectamente también válidas. Las locales se adaptan un poco más a nuestra resistencia. Y bueno, y este es el objetivo de este curso, que ya iremos viendo, también como ha comentado Amparo, cómo se aplican estos tratamientos empíricos en las diferentes patologías. La dosis, importantísimo también lo que ha dicho Belén, es que necesitamos conocer cuál es el parámetro farmacodinámico que mejor predice efectivamente la eficacia clínica. Si es una concentración dependiente, tú tendrás que incrementar la dosis, pero si es un no dependiente de tiempo, pues lo puedes hacer por perfusión extendida, podrás dosificarlo de otra forma. Y luego, muy importante también lo de abajo, recordar que la infradosificación es la causa más frecuente de resistencia, porque genera mutantes resistentes. Y era muy típico antes con las quinolonas, que decías, no, lo dejo todavía 5 o 6 días más a una dosis baja. Eso generó mucha resistencia a quinolonas y la posselección de resistencias. El hecho de utilizar quinolonas te supone que has creado resistencia a otros, por ejemplo, el Staphylococcus aureus METR está relacionado con el uso de. Y siempre ponemos a Paul Ehrlich, que ya nos lo enseñó, al menos mi maestro en microbiología, que siempre decía lo mismo. Decía, mirar, tener en cuenta lo que ya decía Ehrlich en el año 1913. Si tienes que tratar una infección, pega fuerte, pega duro. Y es verdad lo que tratamos de inculcar siempre a nuestros compañeros y a los residentes. Empieza con una dosis alta y el tiempo suficiente para tratar de matar todas las bacterias y no dejarlas ahí porque lo que hace son multiplicarse y generar resistencias. Bien, desescalar. Desescalar, pues también, obviamente, cuando utilizamos un tratamiento empírico, utilizamos uno de amplio espectro, pero luego ya pues, tenemos el resultado de micro, hay que desescalar. Y también desescalar es si utilizamos una terapia combinada después a una monoterapia. ¿Qué implica esto? Pues que hay que enviar las muestras a microbiología. Y bueno, ahí tenéis 2 ejemplos de ellos. Una bacteriemia por Staphylococcus aureus, podemos empezar por vancomicina y si luego es meticilina insensible podemos bajar a cloxacilina, que además es muchísimo más activo que la vancomicina. O por un enterococo fecalis, lo mismo. Podemos empezar. Se realiza muy poco y aquí yo doy fe de la lucha que tienen los compañeros del PROA con esto, de insistir a los compañeros de que tienen que mandar muestras a microbiología, de decirles, oye, que ya está el resultado de micro, ¿qué tal? Es una lucha diaria, pero bueno, lo hacen con entusiasmo, seguir ahí a veces. Bueno, y ya el último es lo de acortar la duración. Entonces, para concienciarnos de la importancia de acortar la duración, pues se han ido elaborando unos eslogans que a mí me gustan mucho, que han ido saliendo ya el año pasado, que dice, igual de importante que iniciar un antibiótico es saber suspenderlo. O luego ya el shorter is better, cuanto más corto mejor, que nosotros ya hemos hecho muchos cursos y hemos hecho, ¿verdad?, desde la comisión o desde el PROA también, muchos cursos para concienciar de la importancia. Hay muchísimos estudios que demuestran que tiene igual eficacia algunas infecciones de la comunidad no complicadas y algunas hospitalarias, ¿no? Ya está fuera de uso lo de 7, 14 o 21 días. ¿Y qué pasa si hacemos un tratamiento más corto? Pues hay mayor adherencia de los pacientes, tienes menos efectos adversos y obviamente generamos menos resistencia. Y bueno, recordar que obviamente esto no es posible en todos los procesos. Curiosamente, las otitis medias en niños menores de 2 años no es efectivo hacer un tratamiento menor de 10 días o las faringoamidalitis con penicilina oral tampoco son eficaces si lo rebajamos de 10 días. Y luego depende, pues yo creo que al final, un poco lo que decía, también había que individualizar todos estos tratamientos, viendo un poco pues cómo es la evolución clínica del paciente y cómo están los biomarcadores. Y bueno, pues ya acabo con los 5 pasos de la prescripción de un antimicrobiano, que resume lo que he dicho antes, pero falta el primero, que para mí es el más importante, que es que se mentalicen siempre si realmente precisa tratamiento antibiótico un paciente o no. Recordar que la fiebre no siempre requiere que inmediatamente utilicen antibiótico y luego los demás pasos pues son los que yo os he venido diciendo. Y bueno, pues desde mi punto de vista, pues nada más. Recordar que todavía estamos a tiempo de si entre todos podemos evitar las resistencias.
y que eso es a nivel también pastoral. Muchas gracias, Inma. Bueno, ya sabes que a mí sobre todo la diapositiva de la selección me encanta porque creo que bueno, pues tenemos que aprender un poco verdaderamente qué es la resistencia, ¿no? Para saber por qué funcionan los programas de tratamiento antibiótico, porque mucha gente, bueno, pues sabe que hay bacterias que son ya resistentes de por sí a unos antibióticos, pero que el problema es cuando estamos seleccionando y que por eso estamos creando, y creo que esa diapositiva lo explica muy bien con las pelotitas de por qué hacemos la selección. Bueno, lo único, Inma, da mucho miedo lo de la Klebsiella, ¿no? Que ya sí. Hay todo rojo, que pone como un poco los pelos de punta y que verdaderamente yo creo que hasta que no lo vivimos en nuestros propios pacientes no nos damos cuenta del problema tan importante que es. Nosotros hace poco hemos tenido un paciente y al final, bueno, pues ha solicitado el tratamiento con el cefiderocol, que sabéis que es un fármaco todavía de dispensación como uso, que es extranjero, vamos, que no lo tenemos en nuestro país y tarda por lo menos entre 2 o 3 días en llegar. Y la verdad es que cuando ves un antibiograma en el que pone todo resistente, ves además el último que teníamos, que además el sinergismo de CK, biactriona, tampoco funciona, pues entonces ya dices, ¿qué hacemos? ¿Qué le ponemos? Y encima lo tienes en una bacteriemia. Entonces, yo creo que cuando te enfrentas a este tipo de situaciones es cuando realmente nos damos cuenta, ¿no? Sí, es muy complicado. La verdad que nosotros fundamentalmente ahora tenemos estas Klebsiella pneumoniae, que además intento ponerlas para que es grave, que tiene producción de BLE y OSA 48, pero esas sí tenemos sinergismo en general, todas las que hemos tenido, sí tenemos sinergismo entre Ceptavi y Actreonal. Pero el caso que estás comentando era una pseudomonas pútida que tenía una BIM, una carbapenemasa BIM, y no tenía sinergismo. Entonces ahí fue donde se solicitó el cefiderocol. Hemos tenido 2 ya. Un paciente bien, porque lo que comentaba también antes Belén, era una infección urinaria, bueno, nos creció en una orina, efectivamente se recomendó que sustituyese en la sonda vesical y se acabó, no necesitó tratamiento. Esta, en cambio, era una bacteriemia en otro paciente. Y la verdad es que han ido cambiando, no sé, Belén, en vuestro hospital, nosotros empezamos teniendo fundamentalmente BIM, en Klebsiella siansarratias, después se ha metido esta Klebsiella pneumoniae OSA 48 y de manera esporádica tenemos estas otras BIM, que es las que estamos comentando. Pero bueno, salvo estas pseudomonas ahora muy resistentes, no estamos teniendo mucho problema. La verdad es que son cosas puntuales y menos mal, porque te da miedo que empecemos a tener esto en pacientes de ahí. Sobre todo, cuando hemos hablado antes de la higiene de manos, de las precauciones que tenemos que tener en los hospitales con los hospitales y en todas las áreas sanitarias, con los guantes, porque este tipo de bacterias las llevamos nosotros a otros. Sí. Y luego importante también las alertas, porque efectivamente desde microbiología, en cuanto aislamos una bacteria de esta, incluso antes de haber hecho todo el estudio completo, que ahora tenemos que ampliarlo, ya informamos y ya se aísla y se toman las medidas a través de medicina preventiva para evitar que se transfiera, como dice, a través de las manos del personal. Sí, Belén, ¿nos quieres comentar? Lo que digo es que para hacer el control del es básico también controlar lo que entra en el hospital. Sí. Es decir, no puedes poner a pacientes en eso. Estoy interesada en los sanitarios, pero si tenemos problemas en nuestros sanitarios, si tendrá un paciente con un asistente de socio sanitario, si eso ya se sabía que tenía una orina o una herida, eso cuando llegue al hospital, el sistema informático del hospital tiene que estar tratado de originar una alerta, de generar algún tipo de precaución para que eso no pase de ahí. Es que ese es el gran salto, o sea, es que ese salto hay que darlo, porque es que pero ya no solo aquí, sino en todas, o sea, a nivel nacional, de cualquier comunidad, que te trasladen a una persona que tenga un multiresistente, es que para que la gente que no trabaja, bueno, en esto, es que una bacteria de estas se introduce en una UCI y
puede generarte un brote a todos los pacientes de UCI. Es que es un verdadero problema, que hay que cerrar UCIs, que ha llevado al cierre de algunas UCIs en algunos hospitales cuando tenemos esto. Entonces, es algo que es el gran salto, ¿no? El que podamos detectarlo. De ahí que esto es multidisciplinar. Medicina preventiva, microbiología, los clínicos, farmacia, primaria, los sanitarios. Que tiene que estar todo conectado. No. Eso que parecía el concepto Claro, de las asistencias, ahora nos ha cambiado considerablemente. La continuidad asistencial de la que llamamos realmente es así. Es que hay una cosa que es imprescindible, que es la comunicación. En el siglo XXI de la comunicación, lo que necesitamos es comunicación e interrelación de sistemas informáticos. Ese es el problema. Porque yo creo que es básico. nosotros a la inversa sí lo hacemos, es decir, cuando dan de alta a un centro sociosanitario un paciente que está colonizado, queda la alerta para cuando vuelve a ingresar, pero como 6 meses, una cosa así. No tenemos la otra dirección, la que tú dices, la de una orina que tiene algún multiresistente en atención primaria o en un centro sociosanitario y después ingresa en el hospital. Rufino, ¿nos quieres? Insistir en lo que estabais hablando, ¿no? Es decir, que podemos trabajar mucho en el ámbito de la antiresistencia, hacíamos bien la prescripción, los periodos de tratamiento, claro, me parece absolutamente imprescindible es que cuando identificamos el problema de la antiresistencia seamos activos y no su generalización. Eso el sistema sanitario desde muy efectivo de ello. Y que es muy importante todo lo demás, pero una vez que se identifica, el sistema sanitario tiene que ser especialmente activo en identificarlo. Y para eso hay que habilitar el mecanismo que será establecer una historia clínica, alerta o la comunicación en caso de que se pueda darse una comunicación activa de los hospitales. Es decir, que eso parece básico, ¿no? Sí, es que estaban diciendo que no se oyen bien las intervenciones con el micrófono, pero bueno, que Rufino nos estaba diciendo lo mismo que decía antes Belén, que es básico el poder tener estos mecanismos para poder detectarlo y que todos los, digamos, las personas implicadas en asistencia sanitaria a estos pacientes conozcan esta situación de multiresistencia. Es intentar frenar un poco y ver el caballo de Troya, ¿no? Cuando entran en los hospitales, que veamos que eso, identificar esos gérmenes, y cuando nosotros los llevamos de los hospitales a las residencias, cuando los llevamos a otros lugares, que podamos frenar eso, porque al final es lo que hablamos, en las propias residencias es donde se están estos pacientes colonizando por estos gérmenes multiresistentes. Bueno, nos dicen que han aprendido mucho, o sea que me parece fenomenal. Muchas gracias a todos. Vamos a dar ya por finalizado el curso de hoy.